Llegamos hoy al final de un trimestre más de Lecciones de Vida, donde hemos repasado los puntos más sobresalientes del libro de Éxodo. Y a partir del próximo sábado comenzaremos el estudio del libro de Josué. Gracias por acompañarnos una vez más. Antes de que los israelitas comenzaran a trabajar en el tabernáculo, se les transmitieron enseñanzas y recordatorios específicos sobre la observancia del sábado. Incluso mientras trabajaban en el santuario, la gente debía respetar y celebrar un sábado de descanso para el Señor. Y Dios le dio a Moisés un plano del tabernáculo, también llamado la tienda de reunión, con instrucciones sobre cómo construirlo. Llegó el momento de construirlo. Primero se recolectó todo el material para el tabernáculo. Luego los artesanos, incluidas las mujeres, fueron dotados con el Espíritu de Dios para trabajar en el santuario con destreza y arte. Y comenzó la construcción. Si se incluye el trabajo diligente en las diversas prendas, entonces en total se debían preparar 10 elementos principales: el tabernáculo, el arca, la mesa, el candelabro, el altar de incienso, el aceite de la unción y el incienso, el altar del holocausto, la palangana para lavar, el atrio, las vestiduras sacerdotales, el efod, el pectoral y otras vestiduras sacerdotales. Y en Éxodo 38 se enumera el material utilizado: más de 1 tonelada de oro, aproximadamente 3.75 toneladas de plata y aproximadamente 2.5 toneladas de bronce. Y Moisés inspeccionó toda la obra del tabernáculo y comunicó que se había realizado tal como el Señor lo había ordenado. Y esta frase se repite 3 veces para enfatizar la precisión y la obediencia. Moisés quedó muy satisfecho con la obra realizada y bendijo a todos los trabajadores. Posteriormente, el tabernáculo debía erigirse el primer día del primer mes, según la instrucción de Dios, lo que significa que se erigió casi un año antes, o mejor dicho, un año después de la salida de los israelitas de Egipto. Cuando la gran tienda estuvo lista, se reunieron los objetos y se colocaron dentro y fuera, comenzando por el lugar santísimo y terminando por el atrio. Cada espacio estaba dividido por una cortina. Bueno, veremos más, así que mantente en sintonía y en un momento más continuaremos. Leo en Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La principal tarea del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la nuestra hoy era vivir en estrecha relación con el Señor, adorarlo, servirle y representarlo correctamente ante los demás. En el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron de Dios porque su pecado hizo que le temieran. Es que el pecado hace que los seres humanos teman a Dios, se separen de Él, y este temor distorsiona nuestra percepción de su carácter. La buena noticia es que Dios tomó la iniciativa y dio el primer paso para zanjar esta brecha y reparar la relación rota, llamando al pecador a volver a Él. ¿Dónde estás?, fue la pregunta. Y en consecuencia, nuestra misión principal es presentar correctamente el carácter de Dios, sus actos de amor y su justicia a quienes nos rodean. Cuando las personas se sienten atraídas por Dios y están convencidas de su amor, le entregan sus vidas y hacen lo que Él les pide, pues reconocen que solo desea lo mejor para ellas. Y el santuario, amados, demostró cuán cerca está Dios de la humanidad e ilustró la más grande e importante verdad, a saber, cómo salva a quienes acuden a Él con fe. Ahora, ¿qué verdad fue reiterada aquí al pueblo en el contexto de la construcción del santuario? Vamos a Éxodo 35, del 1 al 3. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el 7º día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y por mucho que argumenten erróneamente quienes se oponen a la observancia del sábado, el 7º día de la semana, diciendo que era solo para los judíos,
el sábado fue apartado y santificado en el Edén. O que tal vez argumenten también erróneamente que los judíos oyeron hablar del sábado por primera vez en el Sinaí. No, los judíos ya observaban el sábado antes del Sinaí. No hay duda de que en ese día estaban muy presentes. Ese día estaba presente en la vida del pueblo hebreo desde el principio. Recuerda, Éxodo 16, el maná, fue muchos años antes de los 10 mandamientos. El mensaje del sábado siempre ha sido y será quién es Dios y cuáles son sus poderosas obras. Ese día nos recuerda sus hechos como Creador y Salvador y centra nuestra atención en Dios, quien desea morar con su pueblo. Y de este modo el sábado y el santuario apuntan en la misma dirección a la presencia de Dios en nuestras vidas. El sábado de la Iglesia del Antiguo Testamento transmite un mensaje múltiple. Su esencia puede ser resumida en 5 puntos cruciales. Dios es el Creador. La Biblia comienza con esta asombrosa y fundamental proclamación. El sábado es el memorial vívido de la creación realizada por Dios. Y de esta verdad, que Dios es nuestro Creador, se desprenden todas las demás verdades bíblicas. El Mesías vendrá. Esta esperanza se centra en la promesa de Dios acerca de la simiente, del descendiente que vencería a la serpiente Satanás y pondría fin al mal. Dios establecerá su reino, cuyo anticipo es el sábado. La salvación viene del Señor y el pueblo de Dios da testimonio de que Dios es su Salvador y Redentor y que la salvación es resultado solo de su gracia. Habla también que Dios es el juez último de todas las personas y quienes lo desafían persistentemente y lo rechazan no tendrán futuro. Pero Él concede vida eterna por pura gracia a quienes lo aceptan como Señor y Salvador. Según un dicho judío, el sábado guardó más a Israel que éste al sábado. Y aunque los adventistas probablemente no diríamos eso acerca de nosotros, ¿qué papel importante cumple el sábado en la vida de nuestra familia eclesial? Para construir el tabernáculo se necesitaba una gran cantidad de materiales preciosos. Y esto se consiguió gracias a generosas donaciones del pueblo de Dios, que dio de todo corazón, de buena gana y con alegría. Dieron oro, plata, bronce, lino, piedras preciosas, telas especiales, madera de acacia, aceite de oliva, especias y muchos otros artículos necesarios. Evidentemente habían, por decir así en términos comunes, habían desplumado a los egipcios y aquí estaba. La gente también donó su mano de obra, pues muchos objetos específicos del tabernáculo y su mobiliario debían ser elaborados mediante su trabajo artístico y diligente. Además, los sastres debían confeccionar las vestiduras de los sacerdotes que servirían en el tabernáculo y las del sumo sacerdote, cuyo elaborado atuendo incluía un pectoral y un turbante. Dios había bendecido abundantemente a los israelitas mediante los regalos que los egipcios les habían dado al salir de Egipto. Ahora es su oportunidad de dar ofrendas de gratitud por el liderazgo misericordioso y poderoso de Dios. Y sus corazones fueron movidos a llevar a cabo esta obra para su gloria. El pueblo dice que daba con tanta alegría y abundancia que se le dijo a Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Así que Moisés tuvo que detener sus donaciones, pues tenían material abundante para toda la obra y sobraba. Ojalá se diga lo mismo de nuestras iglesias hoy para la obra de Dios y para la predicación del Evangelio. Y mediante la guía del Espíritu Santo, Dios equipó y capacitó al pueblo para construir con precisión el tabernáculo. Bezalel, Aholiab y otros fueron llenos del Espíritu de Dios, lo que significa que fueron dotados de habilidades, sabiduría y conocimientos artísticos para realizar perfectamente todo el trabajo. Era un proyecto enorme y había que hacerlo realidad exactamente según el modelo que Dios le mostró a Moisés del original que había en el cielo. Ahora es significativo que el don del Espíritu Santo estuviera relacionado con las diferentes habilidades y destrezas que las personas debían emplear en la construcción del tabernáculo. Por eso ser lleno del Espíritu no es un proceso mágico y no significa que haya fuerzas espirituales especiales dentro de los seres humanos. Dios capacita a sus seguidores para el avance de su causa, el cumplimiento de su misión y para que alcancen los objetivos divinos de manera adecuada. ¿Qué dones espirituales has recibido cuando fuiste lleno del Espíritu Santo? Recuerda que los dones espirituales solo pueden florecer cuando cultivas los frutos del Espíritu en tu vida. Y Moisés, dice la Escritura, construyó el tabernáculo
cuidadosa y diligentemente según las instrucciones que había recibido en el monte Sinaí. Los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales acerca del Evangelio, pues ilustraban todo el plan de redención. Las diversas ceremonias representaban, número 1, cuánto aborrece Dios el pecado y cómo trata con él. 2, cómo salva a las personas arrepentidas. 3, cuál es el destino de los malvados. 4, cómo asegurará el futuro glorioso libre del mal. 2 servicios diferentes, pero estrechamente relacionados, pues eran celebrados durante el año en el santuario del tabernáculo. Uno era el servicio diario y el otro el servicio anual. Este ministerio en 2 fases ilustraba cómo actúa Dios con el pecado y cómo salva a los pecadores. Porque a través de los servicios diarios del santuario, Dios aseguraba a quienes se arrepentían que perdonaba sus pecados y le ofrecía salvación por gracia. Pero para recibir este don de la salvación era necesario realizar ciertos sacrificios de animales cuya sangre señalaba la futura muerte del Mesías, cuya sangre nos limpia de todo pecado. La confesión del pecado y la aceptación del manto de justicia de Cristo eran el centro de este don. Y de este modo, el pecador arrepentido recibía la seguridad del perdón y podía regocijarse en la salvación. Ahora estaba el servicio anual, realizado durante el día de la expiación. Demostraba cómo erradica Dios el pecado, cómo resuelve el problema que éste representa y cómo asegura un futuro sin la existencia del mal. Y en la actualidad, el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial es otra expresión de la obra de Dios en nuestro favor y traerá la solución final al problema del mal. El santuario era un lugar destinado a adorar a Dios, alabarlo y expresarle gratitud. Y la adoración consiste en sostener nuestra relación con Dios, el cual invita a los creyentes a esa comunión. Bueno, en el último capítulo de Éxodo, Éxodo capítulo 40, se describe la dedicación del tabernáculo, el acontecimiento culminante de la historia de Israel en el Sinaí y la entrega del Decálogo. La gloria de Dios es su santidad, su carácter y su presencia amorosa, que es la bondad misma. Su presencia llenaba el tabernáculo y se manifestaba de manera visible como la nube, la gloria o Shekinah. El libro de Éxodo termina haciendo hincapié en la presencia divina y su conducción mediante la nube durante el día y la columna de fuego por la noche. Y de una forma muy concreta y poderosa, el pueblo hebreo iba a experimentar no solo la realidad de Dios, sino también su presencia cercana y permanente mientras los guiaba. Moisés erigió el tabernáculo el primer día del primer mes del segundo año. También consagró todo, incluso a Aarón y a sus hijos, para el sacerdocio con el aceite de la unción. Recorrió el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, dedicando todo al Señor. Y mediante este proceso inauguró los servicios de todo el santuario. Y Moisés entró en el lugar santísimo solo durante la inauguración del tabernáculo. A partir de entonces, solo el sumo sacerdote podía ministrar allí una vez al año en el día de la expiación. El texto bíblico afirma en 3 ocasiones que la obra de Dios estaba terminada. En primer lugar, al final de la semana de la creación, Dios subraya la finalización de sus obras. Luego, al terminar el tabernáculo, el texto bíblico declara: y así acabó Moisés la obra. Y también se expresa esta idea cuando Salomón terminó la obra del templo. Y también lo expresa una vez más cuando acabe la obra de la nueva creación. O sea, esta conexión entre la creación y el santuario de Israel apunta a la dimensión cósmica, al momento en el que el Señor morará con los redimidos en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, que es el santuario de Dios. El hecho de que Dios llenara el tabernáculo con su presencia fue el clímax de los acontecimientos que comenzaron con el nacimiento de Moisés y continuaron con la derrota de los dioses egipcios durante las 10 plagas, con la huida de Egipto, con la derrota del ejército egipcio y finalmente con la revelación de Dios en el monte Sinaí. Y ahora, amados, lo más sublime. Ahora lo más sublime. Todos los servicios del santuario apuntaban a Cristo. Jesús vino y habitó con la humanidad. ¿Cómo es comparada la encarnación de Cristo con el tabernáculo? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Jesús es un misterio que los redimidos estudiarán durante toda la eternidad. El apóstol Juan afirma que Cristo habitó con nosotros de forma tangible al encarnarse. Y en virtud de la encarnación, Jesús se asemeja al Dios del Antiguo Testamento, quien habló con los israelitas en el tabernáculo del Sinaí y en el desierto mientras viajaban hacia la tierra prometida. Y durante su encarnación, Jesús habitó con la humanidad. ¡Qué concesión tan insondable! El Dios eterno desciende hasta nosotros como uno de nosotros para asegurarnos que Él es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso en Mateo 18 Jesús dijo que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estará allí en medio de ellos. Cristo está con su pueblo en virtud de la presencia del Espíritu Santo e invita a sus seguidores a estar en estrecha relación con Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, a su casa, cenaré con Él y Él conmigo. Pero hay más. Él tiene planes de morar con nosotros por toda la eternidad. Oh, mira, este es el final glorioso. Este es tu futuro. Este es mi futuro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Oh, amados, no hay templo en la Nueva Jerusalén, porque toda la ciudad es el templo, el santuario de Dios. La longitud, la anchura, la altura de la ciudad son iguales, como lo era el lugar santísimo, el santuario que tenía la forma de un cubo, con todos sus lados iguales. Esto significa que moraremos en la presencia inmediata de nuestro Dios durante la eternidad, en un mundo sin pecado, ni muerte, ni sufrimiento. Finalizo con esta cita inspirada del comentario bíblico adventista, otra de mi autora favorita y una porción del libro de Hebreos. Aquí está. La construcción del santuario fue precedida por un acto divino de redención, a saber, la liberación de Israel del poder esclavizador de Egipto. A su vez, este acto fue seguido por la disposición de Dios para entrar en una relación pactual permanente con su pueblo. Sería el Dios de ellos y ellos serían su pueblo. El modo en que se relacionarían con Él y unos con otros quedaba definido por la ley del pacto. El tabernáculo era verdaderamente un pacto de reunión, un lugar de reunión, un lugar donde se reunían Dios y los humanos. Fue solo después de la redención y el establecimiento de una unión permanente con Dios a través del pacto que el pueblo tuvo acceso a Dios en su morada. Y ahora la cita de Ellen White. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al misterio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, la purificación final del universo, del pecado y los pecadores. Amados, por asombroso que fuera el hecho de que Dios, el creador del universo, habitara en el santuario, en medio de su pueblo, más asombroso aún es que viniera a habitar entre nosotros como uno de nosotros, como un ser humano. Eso en sí mismo habría sido una asombrosa expresión del amor. Pero ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado, es decir, morir en nuestro lugar. ¿Qué nos enseña esto acerca del carácter de Dios? ¿Qué nos enseña además acerca de cuánto desea Dios vernos salvados en su reino eterno? Y finalizo con esta cita, el estudio de este libro de Éxodo, Hebreos 8, 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley.
las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amados, ¿qué nos dice este texto acerca de cómo refleja el santuario terrenal lo que Jesús está haciendo ahora por nosotros en el santuario celestial? Nuestra única seguridad está en lo que Jesús está haciendo hoy por sus hijos. Desde el santuario celestial, allí llegan nuestras oraciones. Allí tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar perdón, salvación, oportuno socorro. Oremos. Padre Celestial, gracias por revelarte de esta manera a tus hijos. Gracias por venir a establecer tu tienda con nosotros, a morar allí con Israel. Tristemente te rechazó, pero no queremos que esa historia se repita. Queremos que mores entre nosotros y en nosotros a través de tu Espíritu, como lo has prometido. Y queremos prepararnos para morar contigo por la eternidad. Ser tu pueblo para siempre y tú nuestro Dios por toda la eternidad. Bendícenos. Esta es nuestra oración, es nuestro deseo en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida, donde estudiaremos lecciones de fe del libro de Josué. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.